Buenos días, familia Verbo, donde quiera que nos escuches, ahí en el carro, ahí en tu casa, donde quiera que estés. Bendiciones. Qué bueno, qué alegría poder venir y compartir contigo en esta mañana. Les anticipo y les garantizo que la prédica de hoy se va a gozar, pero también nos va a sacar de una zona de confort que muchas veces caemos y nos va a llevar a otro nivel. Guardianes de su presencia es el tema para esta mañana que nos trae el pastor Ricardo. Y va a ser de mucha bendición. Desde ya prepárate para lo que el Señor va a hacer en esta mañana en cada uno de nosotros. No en tu vecino, no en tu amigo, no en tu esposo, en tu esposa, ni en tus hijos. En ti, en mí. Es una prédica deliciosa. Te voy a dar unos pequeños anuncios. Martes de Génesis. Génesis Internacional. Génesis que no podemos dejar de participar. Cada día son más y más y más personas que se nos unen y reciben la bendición de invitados internacionales. Esta semana tenemos un invitado desde el Cono Sur, Ecuador, Quito, Diego Collantes, de Verbo Mañosca, un siervo de Dios, un hombre que trae una palabra fresca para cada uno de nosotros. No se la pueden perder. Recordemos, si tienes la bendición que en tu casa hay comida, si tienes la bendición que tienes un techo, hay algunos que no la están pasando igual que tú y yo, con esta gran bendición. Pero tú y yo podemos ser el instrumento que Dios utilice para llevar esa bendición. Acción social se mueve por las ayudas que usted y yo hacemos. En la Duquesa Central, aquí en San Ramón, llevemos un diario, llevemos un paquete de arroz, un paquete de frijoles, esa ayuda que va a servir para no solamente llevarles a las personas la palabra de Dios, sino llevarles alimento también. Pero tú y yo somos parte de ese ministerio. Con nuestra colaboración, el ministerio avanza, avanza. Y hablando de colaboración, de hacer que el ministerio avance, Ministerios Verbo San Ramón, Ministerios Verbo Costa Rica, se mueve gracias a la ayuda de Dios, por supuesto, pero tú y yo somos el instrumento que con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras donaciones, podemos hacer que esto avance. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. Ahí en tu pantalla, ahí en la parte de abajo, van a aparecer números de cuenta. Saca de lo mucho que el Señor te da una parte que a Él le corresponde para ser de bendición, para aportar y que esto avance cada día más y más y más. Recuérdate, tenemos un número de teléfono donde puedes sacar las citas para venir a las reuniones presenciales, cuando necesitas consejería, cuando necesitas mayor información sobre el Ministerio Verbo. Anota, sí, 8674-9090. Repito, 8674-9090. Es el número de nuestra congregación, donde puedes anotarlo, puedes venir y pedir información sobre las diferentes actividades que tenemos durante la semana. El tema de hoy va a ser de mucha bendición, nuevamente repito, no te lo puedes perder. Saca el tiempo, llama ahí a tus hijos, llama a tu esposo y empieza a recibir desde ya la bendición que el Señor tiene para ti y para mí. En breves segundos estaremos regresando con el tema guardianes de su presencia.
Buenos días, iglesia. Qué bendición el volver a estar nuevamente juntos en este tiempo de bendición a través de redes sociales, a través de Facebook, de YouTube. Tú que nos estás escuchando ahora en la mañana o si nos estás escuchando ahorita por la tarde, qué bendición el que podamos tener esa oportunidad de poder estar cerca de nuestra familia y poder recibir palabra. Hoy el tema que quiero darte es guardianes de su presencia. Yo quisiera que en este momento tú pudieras acercar tu Biblia, tener todo a mano y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor con nuestra Biblia en nuestra mano que el Señor bendiga este tiempo de palabra. Señor, queremos que abran nuestro entendimiento, queremos que nos permitas que nuestra mente sea atada a la obediencia en Cristo y que podamos recibir de tu palabra conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Y te damos gracias por ser tú, Señor, el que nos guías en cada momento a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estaba revisando de mucho tiempo hacia atrás en mis notas de prédicas y me he dado cuenta que una de las cosas que más me han apasionado, el tratar de llevar a las personas a acercarse a la palabra de Dios en un tema muy, muy crucial, sumamente importante en todo, y es estar en la presencia de Dios. Una de las cosas más importantes, diríamos, lo más importante que nosotros debemos de buscar es permanecer, estar cerca, tener su presencia en medio de nosotros. La palabra nos dice en Mateo capítulo 6, verso 33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y esto es algo que para nosotros debería de ser imprescindible. Y cuando nosotros vemos que la presencia del Señor en nuestro tiempo es todo un regalo que el Señor nos da. En el Antiguo Testamento no era lo mismo cuando tú estudias neumatología. Esta es la parte de la teología que estudia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no actuó de la misma forma que en el Nuevo Testamento. El último de los que realmente pudieron vivir en el Antiguo Testamento como el Espíritu Santo lo vivía fue Juan el Bautista. El último en el Antiguo Testamento y el primero en el Nuevo Testamento. Sin embargo, él no logró el poder recibir la nueva forma en la que el Espíritu Santo comenzó a actuar desde el momento en el que Jesús nos lo entregó. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios era simplemente estar junto a ellos. Quiero que subraye la palabra junto a ellos, porque ese fue el mayor anhelo de cada uno de ellos. Podemos repasar todo el Antiguo Testamento y vamos a encontrarnos a un Moisés, a un Abraham, a cualquiera de los personajes de la Escritura, anhelando que Dios estuviera cerca de ellos. David decía, Señor, que no se aleje de mí tu Santo Espíritu, porque ellos sabían que el Espíritu Santo permanecía junto a ellos durante todo el tiempo en el que ellos actuaban y hacían su voluntad. Pero en el Nuevo Testamento, la doble porción de su presencia, de la que hemos oído muchas veces y a veces la confundimos con un montón de cosas raras, la doble porción significa que Dios está junto a ti, pero además de estar junto a ti, está dentro de ti. El Espíritu Santo entra a tu corazón, te sella y hace hogar en medio de nosotros. Dentro de nosotros, la doble porción que nosotros tenemos como hijos de Dios es lo máximo. Es lo más grande que nosotros podríamos imaginar en este periodo de tiempo. Sin embargo, parece tan extraño que nosotros, teniendo el mayor de los regalos, lo más grande que nosotros podemos imaginar, muchas de las veces la iglesia de Cristo nos
convertimos en una iglesia irreverente delante de su presencia. Yo estoy totalmente seguro que el tema de hoy muy probablemente a algunos de nosotros nos va a tocar fibras de nuestro corazón que nos van a mover de nuestros paradigmas en nuestra mente. Y muchos de nosotros vamos a tener que doblar nuestras rodillas y pedir perdón al Señor en lo que vamos a estar hablando, de ser guardianes de su presencia. Yo quiero que vayas a Efesios en el capítulo 4, versos del 25 en adelante. Quiero leer todo este contexto porque tiene tanto que ver con ser irreverentes, porque el apóstol Pablo está diciendo que nosotros reverenciemos la presencia de Dios con una actitud correcta, porque la santificación es una de las funciones más importantes de Dios Espíritu Santo en nosotros. Vea, la tarea del Espíritu Santo en nosotros es corregir, guiar a que nosotros vayamos en el camino. Si nosotros nos vamos hacia otro lado, viene Él y nos regresa y comenzamos a caminar en el camino correcto. La palabra nos dice, Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad con verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre de vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vea, todo lo que nos está diciendo tiene que ver con ser reverentes a la presencia de Dios. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que necesita, con el que tiene o padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Pero oiga lo que dice el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, que nosotros en este tiempo, con la doble porción, nosotros tenemos que comprender que para el oficio o la función de Dios Espíritu Santo en medio de nosotros, Él no acepta el concepto de divorcio con nosotros. Él no se separa de nosotros. Es como una esposa que tiene toda la paciencia del caso con el esposo, y el esposo le hace y de todas maneras lo sigue amando. En este tiempo probablemente muchos van a criticar esa actitud y van a decir, ¿por qué no te vas? Pues el Espíritu Santo no hace tal cosa. El Espíritu Santo permanece en nosotros, aun a pesar de que nosotros como iglesia somos irreverentes con Él. Le contristamos. La palabra contristar es de una palabra en griego que es la palabra lupeo, que significa afligir. Nosotros afligimos al Espíritu Santo, nosotros lo angustiamos, le provocamos tristeza. ¿Puede usted creer qué tremendo esto? Diríamos acá en Costa Rica, pecadito con esto que hacemos con Él. En medio de lo que nosotros actuamos, nuestro deber debería de ser lo contrario. Es más, ser irreverente implica también permanecer estático, no hacer nada. La semana pasada yo hablaba de la forma en la que Dios nos permite a nosotros tener lo mejor de lo mejor. Es como que nosotros agarremos y coloquemos dentro de una cajita, encerrado con llave, uno de los teléfonos de mayor tecnología sin tocarlo.
o simplemente agarrar un teléfono de alta tecnología con tremendas cámaras y solo utilizarlo para llamar por teléfono. Aló, solo eso para esto funciona. Así somos nosotros de irreverentes cuando nosotros no usamos los dones para su provecho, para el provecho de la iglesia. Hoy voy a hablarle de unos conceptos antiguo testamentarios que son muy importantes porque tienen que ver con la figura. Nuevamente vuelvo a recordarte, ellos hacían todo con tal de mantener a Dios junto a ellos. Quiero que vayas a primer libro de Samuel, en el capítulo 4, verso 18. Antes de que lo leas, voy a narrarte porque de repente en el momento en el que lo leas tendrás necesidad de irte al contexto para ver qué fue lo que sucedió y por qué este hombre que se llamaba Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, se desnucó y se murió. ¿Quién era este Elí? Elí era el sumo sacerdote de aquel entonces. Se la pongo fácil. Era la persona que tenía lo mejor, era el encargado de ministrar a las demás personas. Era el encargado de poder tener la oportunidad de presentar a Dios tal como Él era. Obviamente, todas las figuras antiguo testamentarias tienen que ver con lo que nosotros ahora vivimos, que era lo que ellos tenían, el arca del pacto. ¿Sabe qué fue lo que hizo Elí? Elí fue un sacerdote irreverente. Trasládelo para este tiempo y voy a hacer esta pregunta. ¿Qué pasa con su presencia en mí en este tiempo si yo continúo siendo el mismo? Usted dirá, bueno, si yo continúo siendo el mismo, probablemente voy a hacer tal cosa, tal otra. Esa es la pregunta que hoy te hago. ¿Qué pasó con Elí? Elí era una persona que no hacía otra cosa más que volver religiosidad todo lo que tenía que ver con lo activo de Dios en la vida de ellos. Había alabanza, él se dormía. Mientras estaban leyendo la palabra, él decía que aburrido, además de que él era el encargado de darla. Tenía sus hijos, estaban a la par de él y él les permitía que sus hijos hicieran cualquier cosa dentro de su casa. Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Esos dos chiquitos, que ya no eran tan chiquitos, llegaban las mujeres a ofrecer el sacrificio y decían, tú te quedas con la rubia, yo me quedo con la morena, y se iban con ellas y tenían relaciones. Y el papá no les decía nada. Además de eso, tomaban todo lo que tenía que ver con la ofrenda y se quedaban con lo más importante y le dejaban a Dios lo peor. Hasta que llegó el momento en el que Dios dijo hasta aquí, porque eso sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento alguien hacía algo malo, como en el caso de Saúl, que desobedeció a la orden que Dios le había dado y de repente, ¡pa!, se acabó. Te vas fuera, no eres más el rey sobre de Israel. Eso fue lo que sucedió con Elí, Ofni y Fitness. Dice la palabra que se llevaron el arca del pacto. Dios permitió que un pueblo que se llamaban los filisteos se llevaran el arca, y en el momento en el que se la llevaron, ahora sí, entonces me asusto. Ahora digo, ay, pero ¿por qué se lo llevaron? Usted sabe que esta misma actitud es la actitud que a veces nosotros como iglesia de Cristo tenemos. Nos parece como algo cotidiano. En la cotidianeidad olvidamos dar gracias, olvidamos de que tenemos vida y comenzamos a ser reclamadores. Comenzamos a decir, pero ¿por qué tal cosa? ¿Pero por qué tal otra? No nos damos cuenta de que las bendiciones son aún mayores cada día. Dice la palabra en el verso 18. Ahora sí leamos.
primer libro de Samuel 4:18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Y le cuento algo, lo que él recibió de noticia fue que se habían llevado el arca y a sus dos chiquitos, a los hijitos de papi, los habían matado. Se había terminado todo. Y entonces ocurrió algo muy fuerte, porque en el verso 19 dice, y aquí póngale atención a esto, que la nuera de Elí, la mujer de Fines, su hijo, estaba encinta cercana al alumbramiento y oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por enterada. El verso 21 nos dice, y llamó al niño Icabod. Por favor, apunta esta palabra, Icabod. Diciendo, o sea, dijo el significado. Traspasada es la gloria de Israel. Es decir, que la palabra Icabod significa sin gloria. La gloria de Dios fue traspasada, se fue de ellos a causa de su irreverencia. Por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces, por la falla de esos sacerdotes, por los hijos del sacerdote que iban a ser los sacerdotes, ellos estaban uniformados ahí haciendo como que hacían. Y de repente el Señor vino y ¡pau! Se acabó todo. Pregunta nuevamente, ¿qué pasa con su presencia en mí en este tiempo? Cuando yo continúo siendo irreverente con Dios. ¿Qué pasa en este tiempo? Pues bien, vea lo que sucedió. Yo me voy un poquito más adelante al capítulo 5, versos del 1 en adelante. No lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero nos dice que en el momento en el que el arca del pacto, que era la figura de la gloria presente de Dios, se fue de allí. Y cuando la gloria de Dios se fue, dice que los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer hasta la ciudad de ellos que se llamaba Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la pusieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Vea, como le dije, no voy a leerlo todo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Al Dios eterno, al único y sabio Dios, al que merece la gloria y la honra en medio de todo lo que nosotros hacemos, lo van a poner a la par de un ídolo, de un pedazo de bronce que cuando volteaba a ver cualquier persona era un Dios que tenía las manos así, tenía mitad hombre, mitad pez. Era el papá de la sirenita, algo así. Y en el momento en el que lo llevaron a la par de él, yo puedo comenzar a pensar la forma en la que Dios se quedó viendo aquel totoposte ahí todo raro. Dijo, ¿y quién es este pedazo de chunche al que me están poniendo a la par y me están comparando? Sabes que muchas veces, haciendo la misma pregunta, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con su presencia si yo continúo siendo así?
Porque usted dirá, a la que mala onda, los filisteos pusieron a Dios a la par de un ídolo. A veces nosotros hacemos lo mismo. A veces nosotros ponemos la presencia de Dios a la par de un ídolo. Usted dirá, yo no tengo ídolos en mi casa. Todo lo que ocupa el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Y puede ser cualquier cosa. Puedo mencionarle así de rápido. Cuando tú pones las redes sociales a la par de Dios y dices, yo no tengo tiempo para orar, estás poniéndolo a la par de un ídolo y estamos siendo irreverentes. Cuando tú pones tu trabajo antes que Dios, y no estoy diciendo que tú no trabajes, no estoy diciendo de que tú no dediques tiempo a trabajar. El hecho es que muchos de nosotros venimos y decimos, pastor, no tengo tiempo para orar. Pastor, no tengo tiempo para leer la palabra. No tengo tiempo para congregarme. Y más ahora en este tiempo en el que muchos de nosotros lo único que tenemos que hacer es encender el aparato o encender la televisión y allí tenemos la palabra. Es que yo no tengo tiempo para estar encendiendo las camaritas. ¿Por qué? Porque es que yo trabajo y los demás, ¿qué cree que están haciendo? Estamos poniendo a Dios en lugar. Estamos poniendo el trabajo en lugar de Dios. Estamos poniendo a nuestra familia antes que Dios. Y es que te voy a decir algo. Tú debes de darle la importancia a tu familia que le debes de dar. Tú debes de darle la posición al trabajo que debe de darle. Tú debes de darle la posición a la iglesia cuando debes de darle. Pero ninguna de estas cosas tiene que estar adelante de Dios. No es posible que tú vengas y digas, yo no tengo tiempo porque estoy con mi familia. Es al contrario. Cuando tú tienes a tu familia, debes de llevarla a las cosas de Dios. Es decir, que no significa que si tú vas a dar un paseo por allí, ahora es un poquito difícil con todo esto de restricciones, pero importante dedicarle el tiempo a Dios. Cuando nosotros nos conectamos, tengo a muchas personas que simplemente vienen y dicen, es que yo no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque están a la par poniendo las cosas del mundo a la par de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor para terminar esta parte? El Señor agarró su ídolo y se lo destruyó en cuestión de 3 días. El primer día lo encontraron tirado, el segundo día también. Y el tercero, cuando lo fueron a encontrar, lo encontraron sin manos y sin cabeza. Decapitó a Dagón, el dios de los filisteos, le cortó las 2 manos y lo redujo a vanidad. Eso es lo que el Señor hace cuando Él quiere que nosotros le demos su lugar. Pues bien, la gloria del Señor estuvo por fuera del pueblo de Israel durante 20 años. Según lo que nos dice primer libro de Samuel en el capítulo 7, versos 1 y 2, nos dice que vinieron los de Kiriat Jeriaim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Pero les fueron a preguntar a los israelitas y los israelitas les dijeron, mejor que se quede allí durante ese tiempo. ¿Y sabe cuánto tiempo tardó? Dice el verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeriaim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Yo me quedo pensando, 20 años de irreverencia, 20 años de querer hacer las cosas como ellos querían en lugar de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Lamentablemente,
esto es lo que sucede con nosotros desde tiempo hacia atrás. Algunos de nosotros necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Qué pasa con su presencia en mí si continúo siendo el mismo? ¿Qué es continuar siendo el mismo? Es cuando yo vengo y exalto todo lo que tiene que ver con mí mismo, con ser ese humanista que muchas veces soy, que exalto mis deseos de la carne, mis áreas emocionales. Yo te hago la pregunta, siempre tengo que decir estas cosas y las debo de estar repitiendo, porque si no las decimos como iglesia, no somos iglesia. Sabes que muchas veces nosotros somos irreverentes en nuestras redes sociales. Yo puedo entender que la gente del mundo venga y suba fotografías irreverentes en sus redes sociales, pero no logro concebir en la mente mía como un hijo de Dios, que un hijo de Dios venga y suba una imagen que no le dé la gloria a Dios, o que tenga una amistad en el Facebook que lo único que haga es contradecir el tener la gloria de Dios. Pero encontramos hermanitos y encontramos a hermanitas subiendo fotografías en posiciones todas raras. Ahí no sé qué, te voy a enseñar la mitad de mi cuerpo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nos damos cuenta que entonces el ser irreverente en cualquiera de esas áreas, enviar esas fotografías, construir argumentos, venir a decir, bueno, es que eso no tiene nada de malo. Yo te voy a decir algo, ni tú ni yo vamos a poder decirle a una persona que esto es malo. Pregúntale al Espíritu Santo. Y tú vas a decir, no, es que el Espíritu Santo ni me contesta. Pues claro, porque lo tienes contristado. Cuando tú vienes y le haces las preguntas al Espíritu Santo y no te contesta, hazte la pregunta, ¿será que yo estoy teniendo realmente una relación adecuada con Él? Dice la palabra que lo único que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos. Si no estamos teniendo una relación adecuada, si estamos poniendo a cualquier cosa a la par de Dios, estamos diciendo, yo en este momento no tengo tiempo para orar porque estoy haciendo estas cosas. Pregúntate, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues bien, el pueblo de Israel lo que hizo fue algo muy, muy especial, porque llamó a alguien con presencia de Dios. ¿Te recuerdas que la palabra, la gloria de Dios por fuera, la que fue lanzada, es Icabod? Pues cuando nosotros atraemos la presencia de Dios a nuestra vida, la palabra en griego es kabod. No Icabod, sino kabod. Y entonces ellos buscaron a un hombre que anhelaba estar en su presencia todo el tiempo, que daba la vida por mantener a Dios junto a él, que no soportaba nada más, que si alguien le ofrecía algo que no era lo correcto, de automático venía y decía, yo no quiero, porque prefiero la amistad con mi papá, prefiero estar a la par de mi Señor, como lo dice el Salmo 84. Prefiero un rincón en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. Este hombre se llamaba Samuel. Y dice la palabra que hablaron a Samuel toda la casa de Israel, verso 3. Y primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 3. Hablaron a Samuel y toda la casa de Israel diciéndole. Y Samuel respondió. Habló Samuel, perdón. Si de todo corazón te vuelves a Jehová
y quitas los dioses ajenos a Astarot y de entre vosotros y preparas tu corazón a Jehová, y a él solo le sirves y él te va a librar de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Quién dice que nosotros no nos podemos arrepentir? Podemos cambiar. Nuevamente vuelvo a repetirte, 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. Él, de contristarse, pasa nuevamente a tener una relación íntima contigo. Samuel les dijo, reúnan, verso 5, reunid a todo Israel en Mizpa y yo voy a orar por ustedes. Y se reunieron en Mizpa, verso 6, y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Vea, hicieron 3 cosas y te las voy a señalar ahí en el verso 6. La primera dice que derramaron agua. Tú no haces nada derramando agua en este momento. El símbolo es purificación. ¿Te recuerdas los primeros versículos de Efesios? Deja de decir palabrotas, deja de decir mentiras, no te enojes, no se ponga el sol sobre tu enojo, guarda tus ojos. Dice Job, capítulo 31, verso 1, voy a hacer pacto con mis ojos. Deja de ver lo que no debes de estar viendo. Y todo lo que tenemos que hacer es purificarnos, dejar de hacer lo que estábamos haciendo para poder hacer que la presencia de Dios vuelva a nuestra vida. Primera cosa, se purificaron. Segundo, ayunaron. Sacrificaron una parte de ellos. Vea, el ayuno no significa que tú dejes de comer durante varios días. Esos son ayunos preciosos. Podemos hablar otro día de estos. Pero te voy a poner un ayuno muy sencillo. Agarra a las 4 de la tarde que te gusta tomar el cafecito con una galletita. Deja de tomarte el cafecito y la galletita de ese día y métete a tu habitación y dile, Señor, no voy a comerme esto porque prefiero estar en tu presencia. Y vas a ver cómo Dios va a comenzar a hablarte cosas maravillosas. Hay muchos ayunos, por eso te digo, esto es otro tema. Tú puedes incluso hasta ayunar celular. Tantas cosas que podemos hacer. Y la tercera de las cosas dice que ellos delante de todo el mundo, vea lo que sucedió. Va usted a decir, qué vergüenza. Pero en realidad ellos no lo sintieron vergonzoso porque eso no lo cambiaron más que para estar en la gloria de Dios. Ellos dijeron públicamente, contra Jehová hemos pecado. Se confesaron delante de todos y dijeron, hemos sido malos. Hemos hecho lo malo que no debimos de haber hecho. Entonces, cuando ocurrió estas cosas, el Señor atrajo nuevamente la presencia de Dios y la gloria Cabot volvió nuevamente a su presencia. ¡Qué hermoso! Esta es la forma en la que el Señor quiere que tú y yo actuemos. Ahora quiero decirte algo. Dice la palabra que ellos doblaron sus rodillas, se convirtieron nuevamente a los caminos del Señor. Y cuando esto ocurrió, vaya en el mismo capítulo 7 del primer libro de Samuel, versos 9 y 10. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Lo hermoso de esto
aunque en algún momento dado es algo fuerte, que te tengo que decir que cuando comiences a caminar, ahora que terminas esta prédica y que vamos a orar, ¿sabes qué va a pasar? Vas a recibir bendiciones. Dios va a estar contigo todo el tiempo, pero los filisteos van a tratar de atacarte. Van a comenzar a decirte, no, regrésate, esto que estás haciendo es inadecuado. Pero realmente cuando tú vienes y te paras delante de Él y dices, yo voy a hacerlo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a partir de ese momento lo haces. Estoy totalmente seguro que el Señor va a expulsar a tus enemigos y los va a poner por estrado de tus pies. Porque es una palabra de promesa que Dios ha hecho para tu vida. Quiero terminar ya. Y quiero pedirte en este momento que si tú y yo hemos sido redarguidos, nos ha tocado hoy nuestro corazón, hagamos lo correcto delante de la presencia del Señor, doblando nuestras rodillas. Yo en este momento, por razón de la cámara y todo esto, solo voy a inclinarme un momento mientras estamos orando, pero yo quiero pedirte en este momento que tú y yo oremos al Señor. Dobla tus rodillas ahí en este momento y vamos a decirle, Espíritu Santo, estoy en este momento dándome cuenta que en muchas de las cosas que yo hacía he sido irreverente. No he sido cuidadoso con tu presencia. He dejado de hacer lo que debo de hacer. Tú eres, como dice Ricardo, un celular de alta tecnología y yo solamente te he utilizado para llamar por teléfono. Te pido perdón. Te pido en este momento que tú traigas todo lo que yo he hecho malo y te pido perdón. Pídele perdón. Dile en este momento, Señor, yo he dejado de hacer lo que debo de hacer. He puesto mi trabajo, he puesto a mi familia, he puesto a la iglesia antes que a ti. Yo te pido en este momento que me perdones. Purifícame. Yo a partir de hoy, en este momento, quiero traer tu presencia de nuevo y poder llevarla en mi hombro, porque yo soy el encargado de tu presencia en mi casa. Como dice aquella alabanza, Señor, quiero habitar en tu presencia. Que en mi casa habite el fuego de tu gloria. Te pido perdón y quiero caminar contigo en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Ahora mismo en este instante muchos de nosotros estamos siendo redarguidos. Y te digo, hay alguien acá en este momento, en esta transmisión, que está recibiendo incluso sanidad en su cuerpo, porque el pecado en algún momento dado te tenía enfermo. Hay sanidad en este momento, porque Dios Espíritu Santo está nuevamente siendo embellecido en tu corazón. Hay matrimonios en este momento que se están restaurando. Hay corazones de padres que están en este momento volviendo el amor hacia sus hijos. Hay hijos en este momento que están recibiendo la necesidad de acercarse a su papá, a su mamá y pedir perdón. Este es el tiempo en el que la doble porción está actuando en medio de tu vida. Gracias, Jesús. Gracias. Todo esto te lo hemos orado y hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias por compartir este tiempo con nosotros. La pregunta del inicio es: ¿qué significa para ti ser un guardián de su presencia? Coquito el payasito nos puso: es permanecer agradecido con mi Salvador, buscar su presencia no por miedo, sino por amor a Él. Erika Bonilla nos dice: ser guardián de la presencia de Dios es estar alerta en todo aquello que me separa de Él. Enar Blanco nos dice: ser guardián de su presencia es cuidar de esa relación como padre e hija, avivar el espíritu en mí en todo momento. Eli Castillo nos dice: guardarla significa caminar en obediencia y no contristar al espíritu, sino estar de continuo en su presencia y aprender más sobre lo que Él nos da para agradarlo y para llevarlo por obra. Minor Arias nos dice: guardar su presencia es tener una relación pura, transparente, buscar agradar a Dios en todo y mantener, nuestro corazón lleno de su amor en una relación de 24 horas. Y la última que voy a leerles en este momento, porque hay mucho más. Michael Mendoza dice: significa tener el Espíritu Santo en doble porción. Así de fácil. Wow, siento una descarga en mi corazón, porque en el momento en el que yo te digo estas cosas, libro mi alma de lo que tú vayas a hacer a partir de este momento. Eso dice la palabra. Cuando una persona, como un atalaya, como un guardián del muro, se atreve a decirle las cosas a las personas tan directas como se las estoy diciendo a ustedes hoy, y las personas se arrepienten y hacen lo bueno, entonces la bendición es para ellos. Pero si yo no lo dijera y ustedes caen y hacen lo malo, entonces al que le van a pedir cuentas es a mí. Por eso hoy, en este momento, yo hago esto: cierro mi Biblia y te digo: ya queda en tu corazón el que lo hagas. Yo te envío un gran abrazo de amor como pastor, un apretado abrazo de amor, y te digo: los amamos. Ustedes saben que tienen una iglesia acá cerca. Por favor, comunícate con nosotros en todo tiempo, conéctate. No seas mala onda, diríamos en Guatemala, y haz la obra que debes de hacer. Te mando un abrazo y que el Señor te bendiga para la próxima.